Nivel 2, descubriendo la madurez espiritual, el hábito de diezmar y el compañerismo. Honrando a Dios. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. ¿Cómo mi ofrenda refleja mi madurez? Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Cuando analizamos algunas palabras claves de la Biblia, descubrimos que la palabra creer aparece 272 veces. La palabra amar aparece 714 veces. La palabra orar aparece 371 veces. Y sorprendentemente la palabra dar aparece más de 2162 veces. Esto tiene un trasfondo de raíz. El Espíritu Santo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Indiscutiblemente, si buscamos entre todos los pecados que existen y vamos profundizando de dónde se origina, descubrimos que la raíz de cada mal es el amor al dinero. ¿Cómo podemos entonces desarraigar el mal de raíz en nuestras vidas? Quitamos el mal de raíz no amando el dinero. ¿Cómo podemos quitar el mal de raíz en nuestras vidas? La única manera, escuche bien, la única manera de demostrarle a Dios que no amamos el dinero es cuando damos nuestro diezmo, cuando nos despojamos del 10% de todo lo que recibimos, porque el dinero está controlado por fuerzas satánicas, invisibles, diabólicas, aunque nos cueste creerlo. Jesús, cuando habló sobre el dinero, dijo que donde estuviera nuestro corazón, allí estaría nuestro tesoro. Y dijo que no podíamos servir a Dios y al dinero. En la traducción original dice, no pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón es una palabra aramea que significa Dios de las riquezas o Dios de la avaricia, y es personificado como el demonio de la avaricia, la riqueza y la injusticia. Detrás del dinero hay potestades malignas, hay fuerzas satánicas. Cuando nosotros apartamos el diezmo, le quitamos la autoridad a estas fuerzas satánicas y le damos la autoridad a Dios. Por eso la Escritura y el Espíritu Santo dicen, raíz de todos, no de algunos, de todos los males es el amor al dinero. Dicho de otra manera, mientras yo no entienda que tengo que pagar mi diezmo, el dinero que yo reciba me va a dominar, el dinero me va a decir a mí qué hacer, el dinero va a regir mi vida, el dinero me va a esclavizar y yo me voy a volver esclavo y siervo del dinero. Pero en el momento en que yo pago mi diezmo, entonces esa influencia diabólica es cortada. Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, la raíz de todos los bienes es el desamor al dinero. ¿Y cómo lo hago? Pagando mi diezmo. Entonces, cuando yo lo hago, el dinero se vuelve mi esclavo. El dinero va a hacer lo que Dios dice, no lo que mis pasiones o mis antojos mandan. El dinero va a estar sujeto a la directriz de Dios y no a la directriz o a los antojos y a las sugerencias y seducciones del diablo o de la carne. Entonces, ¿por qué quiere Dios que yo ofrende? Hay 7 beneficios para mi vida. Primera razón, primer beneficio. El dar me asemeja a Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segunda razón, segundo beneficio. El dar me acerca más a Dios.
Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Tercera razón, tercer beneficio. El dar es un antídoto para el materialismo. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Vivimos en un mundo materialista que gira alrededor del dinero. Por eso es que la sociedad está en crisis, está en corrupción. Es un antídoto para el materialismo. A veces nos queremos comprar un reloj y bueno, un reloj es necesario para ver la hora, para las alarmas y todo. Pero hay relojes que cuestan $10 y hay relojes que cuestan 10,000 o 100,000 dólares. Y eso es una diferencia abismal. El materialismo siempre quiere más y nunca se llena. Le preguntaron a Howard Hughes, el hombre más rico del mundo en su tiempo, qué es lo que él esperaba de la vida, qué es lo que él quería de la vida, y él dijo, $1 más, toda su vida. Y murió en unas condiciones tan trágicas, murió peor que un pordiosero encerrado en su cuarto. Cuando por fin pudieron entrar, estaba en un estado de descomposición, sus uñas estaban largas, tuvieron que reconocerlo por la dentadura, de que estaba totalmente podrido el hombre, que en su tiempo fue el más rico del mundo. Cuarta razón del por qué quiere Dios que yo dé diezmo. ¿Por qué? El dar fortalece mi fe. Den, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿De qué manera el dar fortalece nuestra fe? Algo maravilloso en esta aventura del dar es que cuando empezamos a dar y a dar y a dar, inevitablemente empezamos a recibir. Porque si uno da, recibe. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro jitomates, voy a cosechar jitomates, no frijoles. Si yo siembro dinero, voy a cosechar dinero. Obviamente esta siembra y cosecha no es para que yo me enriquezca y viva en la opulencia. No, esta riqueza que me es devuelta es para que yo pueda dar y ayudar más. Y conforme más recibo, más doy y más doy y más doy. Y eso fortalece mi fe. Porque el único lugar en toda la Biblia donde Dios dice, ponme a prueba, es cuando habla sobre los diezmos. Literalmente dice, pónganme a prueba en esto, tráiganme sus diezmos y sus ofrendas y pruébenme. Dios dice, pruébenme ahora en esto, que les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. No existe una sola persona en toda la historia que de corazón y con fe haya obedecido este desafío de Dios, haya puesto a Dios a prueba en este aspecto y haya sido defraudado. Si usted o alguien que conoce están en bancarrota total, a usted que está en bancarrota total, le digo esta verdad. ¿Quiere salir de su bancarrota? ¿Quiere salir de su miseria y su pobreza? Empiecen a obedecer a Dios y den su diezmo. No le estoy pidiendo que me lo dé a mí, porque vamos a ver después dónde se deben poner los diezmos. Dios ha establecido. Dios que ha dicho que demos el diezmo, ha dicho también dónde se deben poner. Puede que usted diga,
¿Cómo me dices eso? Si estoy en la pobreza y en la bancarrota total, no tengo nada. Entonces yo le respondo, precisamente por eso está en la pobreza y en la bancarrota total, porque no ha aprendido a diezmar. De pronto tiene y Dios le da mucho y lo pierde todo y se queda con deudas, se recupera y es ahora sí como una constante. Tiene, administra mal, se le pierde, lo desperdicia, se queda con deudas y ahí está todo el tiempo hasta llegar a la bancarrota total. Entonces me dirá, ¿cómo puedo diezmar si no tengo nada? Entonces quiero proponerle este reto, que haga el pacto de Jacob, el cual puede hacer ahora mismo. Jacob es una historia maravillosa. Jacob fue bendecido por su padre y su hermano Esaú, como menospreció la primogenitura y Dios se la dio a Jacob, entonces lo quiso matar. Entonces quería matarlo, la mamá se entera y la mamá le dice, Jacob, tienes que huir, vete con tu tío. Y Jacob sale huyendo sin nada más que lo que trae puesto. No tenía absolutamente nada, ni dinero, ni maleta, ni nada. Se fue, se quedó sin nada para preservar su vida. Entonces cuando va de camino, pues cuando le da sueño, se acuesta a dormir, pone una roca como almohada y tiene un sueño y ve una escalera que va de la tierra al cielo y ve ángeles y de pronto sabe que es una visión y dice, aquí está Dios, y le pone aceite a esa roca y entonces allí hace este voto que se encuentra, este pacto, porque voto y pacto son lo mismo, que está en Génesis 28 del 20 al 22. E hizo Jacob voto, hizo Jacob pacto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En otras palabras, el pacto de Jacob consiste en decirle a Dios, Señor, quiero obedecerte, quiero diezmar, pero sabes que no tengo nada, estoy en la bancarrota total. Por eso el día de hoy, Padre, hago un pacto contigo, bendíceme económicamente y a partir de hoy, de todo lo que reciba, apartaré el diezmo, el 10% para ti y lo daré. Quinta razón, quinto beneficio. El dar es una inversión para la eternidad. Nacemos con los puños cerrados. Todos los bebés generalmente están con los puños cerrados, o los niños de meses, porque uno nace queriendo ganarlo todo, tenerlo todo. El egoísmo nos rige desde bebés. La primera palabra que un niño entiende, y lo han comprobado los psicólogos, es mío. Esto es mío, pero morimos con las manos extendidas, porque sabemos que no podemos llevarnos absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en la siguiente vida tengamos? Invertir. Sexto beneficio, sexta razón. El dar, en cambio, bendice mi vida y me prospera. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Es muy triste, pero muchas personas sacrifican sus familias con tal de acumular grandes riquezas. Y cuando las tienen se dan cuenta que no tienen con quién compartirlas. Cuentan la historia real de un hombre que vendió a su esposa y a su hija recién nacida por un puñado de oro y por un mapa para ir a conseguir más oro. Efectivamente encontró el oro, con todas las minas. Se hizo un hombre rico, millonario, fundó un pueblo y el pueblo entero era de él. Era el dueño de todo. Tenía oro para vivir 100 vidas. Pasando los años se dio cuenta de que era un infeliz, de que era una persona vacía, de qué le servía tanto si no tenía el amor de su vida y a su hija para compartirlo. Pudo tener hijos después de eso, pero cuando se reencuentra con la esposa y con la hija, la esposa tiene cáncer, se le muere y él termina suicidándose. Termina quemando todo. Prácticamente fue la gente del pueblo la que sacó todo el oro.
cuando ya estaba quemada la bodega donde tenía todo eso. La raíz de todos los males, no se le olvide, es el amor al dinero. La raíz de todos los bienes es el desamor al dinero. A través de diezmar y ofrendar, esto nos trae dicha, gozo, paz, nos trae salud, nos trae muchas cosas que el dinero no puede dar. Séptima razón, séptimo beneficio. Obviamente resultado de todo lo que hemos visto. El dar me hace feliz. La verdadera felicidad no está en tener, la verdadera felicidad está en dar. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Examinemos lo que la Biblia enseña del diezmo. ¿Qué es diezmar? Diezmar es dar una décima parte. Si usted gana 100 pesos, 100 dólares, su diezmo son 10 dólares. Si gana 94 dólares, su diezmo son 90 dólares con 40 centavos. O sea, sacar el 10%. No hay nada más fácil que sacarle el 10%. Si el sueldo fuera 1,322, pues son 132.20. O sea, simplemente le recorre un puntito, y esto es el diezmo. Claro, no sea tan mezquino como los fariseos que le dan a Dios 132.20. Es lo que yo hago, lo redondeo, a 135 o a 140 si fuera el caso. Ahora pues, la diferencia entre diezmos y ofrendas: diezmar significa dar el 10% de mis ingresos. Suponga que usted gana $2,000 al mes. ¿Cuál es su diezmo? Sus diezmos son 200 dólares. Ofrendar es dar algo aparte de mi diezmo. Es una buena práctica comenzar con el diezmo y ser fiel con él. Y conforme uno ve que esto funciona, empezar a agregar más. ¿Por qué debo diezmar? Hay 8 beneficios y 8 razones bíblicas para diezmar. Si usted se da cuenta, las razones se convierten en beneficios, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Él quiere el bien para nosotros, y si el dinero representa el mal, el amor al dinero, no el dinero. El dinero en sí no es malo. El sistema del dinero lo inventó Dios. Usted lo puede descubrir en la Biblia que Dios fue el quien inventó el sistema del dinero. El dinero no es malo. Amar el dinero es lo que sí es malo. Entonces, si amar el dinero le trae males y no amarlo le trae bienes, Dios lo que quiere es bienes para nosotros. Por eso nos instruye y nos manda para que podamos tener bienes. Cada razón, cada mandato es un beneficio, obviamente. Primera razón del por qué debo diezmar. Porque Dios lo manda. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Segunda razón, segundo beneficio. Porque Jesús lo ordena. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Tercero, el diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Cuarta razón, el diezmar me recuerda que todo me fue dado por Dios.
Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Quinta razón. El diezmar expresa mi gratitud a Dios. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Sexta razón. Dios dice que el rehusarse a diezmar es robarle a Él. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Al empezar a diezmar dejamos de ser ladrones y empezamos a ser verdaderamente honestos. ¡Qué bendición! Y hay dos verdades esenciales que debemos aprender al respecto. Si usted no está pagando su diezmo, está robando a Dios. Sí, leyó bien, y lo vamos a repetir para que se lo grabe bien en la mente y en el corazón. Si usted no está pagando su diezmo, está robando a Dios. Si usted no está diezmando, Satanás le robará de muchas maneras. Sí, leyó bien también, y lo vamos a repetir. Si usted no está diezmando, Satanás le robará de muchas maneras. Algunos les robarán materialmente por medio de asaltos, fraudes, extorsiones, engaños, pérdidas. A otros les robará la paz, la salud, la armonía en el hogar. A otros les roba el pudor, la moral y la decencia. Nunca lo olvidemos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Al no diezmar estamos robando a Dios porque amamos el dinero. Séptima razón. El diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que Él existe y quiere bendecirle. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Octava razón. El diezmar prueba que yo amo realmente a Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero, no simple palabrería. Si yo, a mi esposa, todo el tiempo le digo, te amo, eres lo mejor, eres la más hermosa, pero no le doy dinero para comer, me va a decir, ya cállate, tengo hambre. Es como si rentaras un departamento y en lugar de pagarme la renta, usted me cantara alabanzas. Bueno, él te va a decir, está bien, cantas muy bien, pero yo necesito el dinero. Este departamento es mío. La tierra es de Dios, estamos aquí. Y en cierta forma el diezmo es como pagar renta. Pero es un porcentaje justo, es fijo. Es el 10%. Si usted gana poquito, su diezmo es poquito. Por eso le digo que lo más inteligente que Dios hizo es esto. Este sistema del diezmo. Si amáramos realmente a Dios, pues vamos a dar. ¿Qué debo diezmar?
la primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Cuando recibe usted su sueldo al mes, de pronto ya hizo su venta y usted dice, esto va para luz, esto va para el teléfono, para el colegio, para los gastos. ¿Sabe qué? La primera cosa que debe apartar es el diezmo. Y si le falta para lo demás, Dios le va a auxiliar. Muchas veces Dios nos pone a prueba y a veces es el diezmo lo que nos falta para pagar el teléfono o la luz o algo. Pero ¿sabe? Dele el primer lugar a Dios y va a ver la bendición de Dios. ¿Dónde debo diezmar? Donde yo me congrego, mi iglesia. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¿Qué significa traer los diezmos al alfolí? El alfolí en el Antiguo Testamento era un lugar literal en el templo donde se guardaba el diezmo y la ofrenda del grano, alimentos, dinero y otras provisiones que el pueblo traía. De allí se repartía entre los sacerdotes levitas para su sustento y el de sus familias. El alfolí entonces es el lugar donde debo poner mis diezmos. Si estamos asistiendo a una iglesia en un edificio, o a una iglesia en una casa, o a un grupo en un hogar o una célula, allí es donde debemos dar nuestro diezmo, donde estamos recibiendo o de quien recibimos nuestro alimento espiritual. Y puede ponerse en el canasto o la cesta, porque a veces pasan un canasto o una cesta destinados para eso, o a veces dan sobres para que uno lo ponga, o podemos dárselo directamente al líder o al tesorero de la iglesia si es que hubiere uno. Ahora, traer los diezmos y ofrendas al alfolí era sinónimo de traerlos al templo para ser dados a los levitas, que eran quienes servían a Dios. Dado que ahora en el Nuevo Testamento los creyentes somos el templo del Espíritu Santo, los diezmos deben darse a los que sirven a Dios. ¿Cuándo debo diezmar? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. El primer día de la semana. ¿Cómo recordar? Escriba sus cuentas. Cuenta número 1, diezmo. Use sobres semanales. Apártelo en un sobre. Enseñe a sus hijos y su prójimo a diezmar. Si usted les da domingo a sus hijos, enséñelos a diezmar. El Espíritu Santo enseña que más que dar el diezmo, hay que dar con la actitud correcta, dar voluntariamente. Segundo, dar con alegría. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dar generosamente. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Número 4. Dar con expectación. Entonces siembre y con la expectativa de que Dios le va a dar mucho. A veces Dios no nos lo regresa económicamente, pero nos lo devuelve con salud, con armonía, con gozo, con paz, cosas que el dinero no puede comprar. ¿Por qué Nelson Ned, el cantautor muy famoso, dice que el dinero puede comprar muy pocas cosas? Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una mujer, pero no su fidelidad ni su amor.
Puede comprar un hospital, pero no la salud. Puede comprar un templo, pero no puede comprar a Dios. Entonces el dinero muy pocas cosas puede comprar. Y todo lo que no se puede comprar con dinero es lo que Dios nos da cuando aprendemos este principio. Entonces, la clave para dar está en 2 de Corintios 8:5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Dios lo quiere a usted más que su diezmo, pero si Él tiene su corazón, va a tener su bolsillo. Si Dios no tiene su corazón, no tiene su bolsillo. Pensemos en nuestros hijos. ¿Acaso les damos el diezmo a nuestros hijos? Claro que no. Les damos muchísimo más. A veces nos despojamos de todo lo que tenemos por ellos. Los amamos porque tienen nuestro corazón. Bueno, si Dios tiene nuestro corazón, nos vamos a dar a Él. Pasemos a continuación a examinar el hábito del compañerismo. Participando en la familia de Dios. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué es importante? Primero, porque yo pertenezco a la familia de Dios junto con otros creyentes. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Tenemos que hacer el bien a todos, pero tenemos que empezar con nuestra familia en la fe, con aquellos con quienes nos congregamos en una casa o en un lugar. Tenemos una nueva ciudadanía. Esa ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero nuestra familia está esparcida por todo el mundo. Y nuestra familia directa es aquella en donde nos reunimos. Es como el que nace en la tierra. Pertenece a la raza humana. Nosotros hemos nacido de nuevo. Pertenecemos al reino de Dios. A una nueva humanidad. A una nueva naturaleza. Y esa nueva familia, esa nueva raza, somos aquellos que hemos nacido de nuevo y ahora creemos en Jesucristo y le seguimos. Nos pertenecemos los unos a los otros. El cristiano que no se compromete con un grupo de otros creyentes para orar, compartir y servir, de manera que pueda darse a conocer, así como conoce a otros, es un cristiano desobediente. No está dentro de la voluntad de Dios. Por más que pregone su teoría, no está obedeciendo al Señor. Dice el doctor Ray Orland. Porque aquel que dice, no, yo puedo solo, yo no necesito de otros, está fuera de contexto. Dios nos creó para estar en comunidad, para estar en sociedad, y todos los seres humanos pertenecen a algún tipo de comunidad o sociedad. Llámese club, llámese equipos, llámese como sea, pero nos gusta pertenecer a algo. Eso le da sentido a nuestra vida. Ya que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la iglesia. Entonces tenemos que darnos a conocer, abrir nuestro corazón los unos con los otros. Porque necesito estímulo, apoyo para crecer en Cristo. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Fíjese que muchos creen que con leer y orar van a crecer espiritualmente, pero eso está lejos de la realidad, porque es la mitad, son un medio, la otra mitad está el dar. No solamente dinero, sino el tiempo, el talento, darnos a nosotros mismos. Y lo que completa nuestro crecimiento espiritual es el compañerismo, es el estar en un grupo donde va a haber diferencias, va a haber desacuerdos, va a haber acuerdos, días buenos y malos. A quienes no estén haciendo nada, pues estimularlos. Mira, estoy yendo con niños de las calles, es una bendición. Dios nos está usando y animarlo a que lo hagan.
Siempre vamos a tener días buenos y días malos. Cuando esto pase, ahí van a estar nuestros hermanos para levantarnos, y cuando estemos arriba, estaremos ahí para levantar a otros. Tercera razón. Necesito ser responsable para crecer en Cristo. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Por qué el compañerismo es fundamental para el crecimiento espiritual? Lo que aprendemos en teoría debemos ejercitarlo con los que nos rodean. Nuestro tiempo a solas con Dios en oración y la palabra, y el dar nuestro tiempo, dinero y talentos, podríamos decir que esos primeros 3 hábitos son para ejercitarlos en la comunidad, en nuestra casa, con nuestra familia y con las personas que nos congregamos. Si yo no pongo en práctica lo que aprendo, es como si estudiara en la escuela de medicina y nunca fuera a un hospital ni a un sanatorio ni tratara con enfermos. Eso sería absurdo. Del mismo modo, si oramos, leemos, diezmamos y ofrendamos, pero no tenemos compañerismo con otros, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pues todo lo que aprendemos con eso es para aplicarlo en nuestra relación con los demás, empezando por la familia, por la casa. ¿Acaso Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que oran todo el día? No, tampoco dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que conocen la Biblia y se la saben de memoria. No, tampoco dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que dan grandes cantidades de ofrendas y dan su diezmo. Tampoco. Lo que Jesús dijo fue, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y aquí es, escuche bien, ponga mucha atención, donde reside la relevancia de practicar los primeros 3 hábitos, porque hay que orar, hay que conocer la palabra de Dios, hay que memorizarla, hay que diezmar, hay que ofrendar, porque esos 3 hábitos son necesarios para aprender a amarnos unos a otros como nos amó Jesús. Dicho de otra manera, si no ejercitamos los hábitos de la oración, la palabra y el dar, no podremos amarnos unos a otros aunque lo intentemos. Los 4 hábitos vienen ligados y deben enfocarse en el amor, en amarnos los unos a los otros, en amarnos como Cristo nos amó, en amar al mundo y a los perdidos como Dios los ama para traerlos a Cristo. Por eso Jesús mandó, ámense los unos a los otros como yo los he amado, con un amor de gracia. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, haz bien a los que te aborrecen. Ese es el evangelio, amarnos unos a otros, no porque nosotros o el otro lo merezcamos, sino porque hemos recibido el amor de Dios y a través de permanecer en la Biblia, en la oración y en el dar, hemos sido revestidos de amor para poder amar. Dios ya nos dio de su amor, pero ese amor está dentro de nosotros y para conocer el amor que ya recibimos, tenemos que leer la Biblia para poder nutrirlo, tenemos que orar para ir descubriendo esas riquezas a través de la revelación, la fuente de amor que está en Jesús, que es el que sabe cómo se debe usar para poder abrir la llave, pues, y poder sacar y liberar el amor que ya está dentro de nosotros. Por eso necesitamos aprender a diezmar para estar libres de todo mal, porque el desamor al dinero es la raíz de todos los bienes, para que entonces pueda salir ese río de amor de dentro de nosotros y ese amor lo manifestemos a los que nos rodean, entre los esposos, con los hijos, con los parientes, con la familia de la iglesia, con los vecinos, con los amigos, con los necesitados y con los perdidos. De verdad que es maravilloso cuando entendemos este esquema, este diseño de Dios, que el amor no es un sentimiento maravilloso, que no es algo que se siente muy bonito, sino que el amor es una decisión de la voluntad, fruto de una relación personal con Dios, por medio de la oración y de la palabra y del diezmar, del aprender a dar. Y es en ese proceso que descubrimos
la verdadera felicidad y la verdadera libertad que consiste en hacer lo que Dios nos pide hacer. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Nosotros tenemos que ayudar a los que caen, tenemos que sostener a los débiles, tenemos que alentar a los de poco ánimo, tenemos que exhortar a los perezosos, tenemos que recompensar a los que trabajan, honrarlos, reconocerlos. Cuarta razón, Cristo está presente cuando compartimos juntos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está en nuestro corazón y cuando estamos a solas es una bendición. Orar es una bendición, tener comunión a solas con Él. Pero hay una manifestación de la presencia de Jesús diferente, especial, que no se puede repetir ni se puede igualar. Que cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, porque note el énfasis, es un énfasis de pleonasmo exagerado. Bastaría con que dijera aquí, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy. Pero dice, allí estoy yo en medio de ellos. Lo súper enfatiza que su presencia es diferente. Su manifestación, dice la Escritura, que donde nos reunimos, allí Dios envía bendición y vida eterna. Porque dice, mirad, cuán hermoso, cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en la armonía. Dice, porque allí donde están reunidos, envía Dios bendición y vida en abundancia, vida eterna. Número 5. Hay gran poder cuando los creyentes oran juntos. Además les digo que, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Dios le ha dado a la iglesia, a 2 o 3 personas, el poder más grande del universo, la oración de común acuerdo. Lo que pidan, todo lo que pidan, cualquier cosa que pidan a mi Padre en mi nombre, será hecho por mi Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. Es maravilloso. Número 6, sexta razón. El compañerismo es un testimonio al mundo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces necesitamos amar. Si yo estoy en una iglesia de 1000 personas, no puedo amarlos a todos. Necesitamos tener personas específicas. De ahí que la iglesia en casa es maravillosa, porque somos pocos y podemos preocuparnos unos por otros, amarnos unos a otros, y este es el poderoso testimonio para el mundo. Séptima razón. Yo estoy obligado con cualquier otro cristiano. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Estamos obligados con cualquier otro cristiano en el mundo. Y en los negocios se dice, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. En la iglesia todos somos necesarios y todos somos indispensables. Como el cuerpo, en el cuerpo existe un órgano que se llama apéndice. Han estudiado que no sirve para nada, no tiene ninguna función, nada más está allí. Pero qué bendición es el apéndice. Cuando se le preguntó a un médico especialista para qué servía el apéndice, dijo, para que los doctores trabajemos, porque se requiere de cirugía para salvar la vida de los pacientes, y eso los bendice a ellos y a nosotros los doctores. El Nuevo Testamento habla mucho de los unos a los otros, del compañerismo. Servíos, aceptaos, perdonaos, saludaos, soportaos, preferíos, honraos, enseñaos, someteos, animaos unos a otros. Entonces, ¿cómo mantener el compañerismo? En nuestra iglesia en casa. Bueno, hay básicamente 3 consejos. El primer consejo es que cada miembro necesita ser parte de una iglesia en casa. Y cada día, en el templo y casa por casa,
seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Hay dos tipos de reuniones en la iglesia. Grupo grande, que son todas las iglesias locales juntas, y el grupo pequeño, que es la reunión de la iglesia en casa. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¿La iglesia en casa debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo? ¿Cuál es el propósito de las iglesias en casa? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Primero, estudio bíblico. Segundo, compañerismo. Tercero, comunión. Cuarto, oración. Quinto, apoyo, sostén. Sexto, cantar, alabanza. Séptimo, alcance evangelístico. Terminemos analizando cómo empezar y mantener buenos hábitos. Primer paso, deseo. Debemos empezar con un deseo fuerte, motivados internamente. Motivaciones externas no perduran. Si empieza con un deseo a medias, nunca tendrá éxito. Segundo paso, decisión. Empiece ya, no espere, no posponga. Uno no cae en un hábito nuevo, uno lo crea. Uno de estos días nunca llega. Debe de tener un punto de partida. Es más fácil romper un mal hábito hoy que mañana. Tercer paso, declaración. Haga públicas sus intenciones, haga un pacto o una resolución. El poder de un voto es poderoso y será más poderoso aún si escribe su compromiso. Cuarto paso, determinación. Nunca haga una excepción hasta que el nuevo hábito esté completamente formado en su vida. Cualquier lapso sería fatal. Cualquier resbalón pasajero se convierte en un resbalón permanente. La continuidad y el éxito al principio son esenciales. Nunca se deje vencer por solo esta vez. El ceder debilita su voluntad y refuerza su falta de autocontrol. Toma 4 semanas acostumbrarse a un hábito nuevo y toma otras 4 semanas, haciéndolo diariamente, para establecerlo firmemente en su vida. Toma de 7 a 21 repeticiones para aprender algo. Quinto paso, hágalo. Tan pronto como siente el menor deseo o urgencia para practicar este nuevo hábito, hágalo. No espere. Aproveche cualquier oportunidad para reforzar su hábito. El deseo no le va a durar mucho tiempo, así que, si tiene el deseo, hágalo. Sexto paso, duplíquese. Consiga un compañero que le apoye y le anime. Séptimo paso, dependencia de Dios. Confíe en el poder de Dios para que le ayude a establecerse. Recuerde, Satanás no quiere que usted desarrolle ningún hábito que le ayude a crecer espiritualmente o parecerse a Cristo. Así que le hará todo lo que pueda hacer para hacerlo caer y desanimarlo. Ore.